Hola a todos, bienvenidos a un programa más de la segunda temporada del podcast Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Una Casa sobre el Mar es un programa con el que viajamos por todos los rincones de España para encontrarnos y conocer a sus mejores asesores financieros. Les necesitamos para cumplir con nuestro propósito, que es introducir el concepto de gestión patrimonial de una forma clara y accesible para cualquier oyente. Nos van a contar muchas cosas de su trabajo, pero también de esa parte más personal y menos visible que hay detrás de todo gran profesional. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos una vez más y empezamos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Pues especialmente contento, amigo, porque hoy vamos a entrevistar a una mujer que hemos conocido recientemente, hace poco, pero que ya nos ha conquistado con su manera de ser. Sí, efectivamente, tal cual, hoy tenemos el gusto de charlar con una gran persona y asesora. Ella es Ainhoa López de Sandaliano. Pues Ainhoa nació en Bilbao. Con 23 años, nada más terminar Derecho Económico en Deusto, pues se marchó a trabajar a Madrid, concretamente a Kutxabank, que en aquel momento era la BBK, a Madrid en Pozuelo de Alarcón. Allí estuvo 4 años, pero mientras trabajaba, también se sacó el máster de Mercados Financieros Internacionales por la UNED en Madrid. Y un día le llamaron para ofrecerle un proyecto en Catalunya Caixa, pero en Bilbao, llevando el equipo de banca privada. Y lógicamente se lanzó. Le ofrecían volver a casa y trabajar en lo que más le gustaba. Así que no lo dudo. Ainhoa lleva casi 20 años ligada al asesoramiento financiero. Podríamos decir que toda su vida profesional. De hecho, su primer contacto con el mundo financiero fueron las prácticas que ya hizo en la carrera y desde entonces ha estado ligada al mundo financiero. Dice que su forma de trabajo se centra mucho en el conocimiento del cliente, tanto personal como profesional, que le gustan los fondos de inversión, que son productos estrella, porque a través de ellos puede hacer que el cliente esté posicionado en su perfil correcto y adecuado. Para ella, y esto es muy importante, el valor del agente financiero consiste en educar al cliente para que sepa en todo momento dónde está invertido y qué puede esperar de su inversión, algo que es una máxima a la hora de invertir. Seguro que a lo largo de esta entrevista Ainhoa nos va a contar alguna anécdota que nosotros ya conocemos, que le ha ocurrido durante estos 20 años y la conoceremos un poco más. Bienvenida, Ainhoa, ¿cómo estás? Muy buenas, estupendamente. Ainhoa, pues bienvenida, como te decía Iván, y arrancamos a hacerte la primera pregunta que nos apetece mucho empezar a charlar contigo. Decía Iván antes en la presentación que para ti asesorar tiene un fuerte componente didáctico de educar al inversor, ¿no? ¿Nos podrías desvelar en este sentido algunas claves de este proceso? O sea, nos referimos a cuál sería, entre comillas, el plan de estudios, ¿no?, que nos vamos a encontrar con Ainhoa López. Pues sí, os cuento un poquito. Y es eso, es un plan de estudios. Yo cuando se sienta un cliente delante mío, lo primero que tengo que saber es hasta qué punto conoce los productos financieros, los productos de ahorro. Venimos desde hace unos años de un perfil de cliente que ha estado muy posicionado en depósitos a plazo por los estratipos que se estaban ofreciendo y que se encuentra ahora que la remuneración de ese producto pues prácticamente es cero. Entonces tienen que empezar de cero, tienen que volver a tener un posicionamiento mental en qué están invirtiendo, y yo hago mucho hincapié en eso. Entonces lo primero que siempre hago con ellos es preguntarle cuál es su historia de inversión. Cuando un cliente viene de fondos de inversión no quiere decir que sepa mucho qué hay detrás, cuáles son las tripas que hay detrás de ese producto. Entonces la primera toma de contacto lógicamente es esa, es saber qué tienen y en qué van a invertir. Y cuando digo en qué van a invertir es que sepan lo que es una renta fija, lo que es una renta variable, la diferencia de invertir en Europa a invertir en Estados Unidos, lo que es una cobertura de tipos de
de cambio, y ahí es donde empieza un poco la educación. Y eso hace muchas veces que luego el cliente realmente sepa dónde está posicionado. Y una de las anécdotas que yo siempre cuento es una persona con un perfil de conocimiento financiero bajo, venía con un depósito que le habían ofrecido una renovación al 0,25 a 2 años y me decía que es que le parecía poca rentabilidad. Digo, hombre, poca no, más bien es cero. Uh-huh. Entonces, lo que hice yo con ella fue explicarle, mira, los fondos de inversión funcionan así. Tú tienes invertido, tú sabes en qué cartera tienen, puedes hacer un seguimiento de qué inversión, de qué tipo de inversión hacen. Y sobre todo yo le expliqué un concepto que cuando llega marzo de 2020 y a mí recibo una llamada y me dicen, Ainhoa, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, pues la pandemia está haciendo estragos en la bolsa y lógicamente pues ha tenido unas bajadas muy fuertes. Estamos viviendo un momento en el que, pues bueno, el miedo pues está haciendo que los mercados financieros caigan. Y me contesta, entonces, según te entendí cuando me explicaste, ahora es cuando tengo que meter en renta variable, ¿verdad? Wow. Y dije, madre mía, digo, entonces es que todo mi trabajo está bien invertido. Sí, totalmente. Claro, yo le expliqué, yo le decía, digo, lo que no hay que hacer es comprar cuando estás en máximos históricos. Tienes que esperar a este tipo de momentos, hay que trabajar mucho el momentum, el cuándo invertir, el cómo invertir. Y yo cuando recibo aquella llamada digo, madre mía, digo, tan mal no lo debo estar haciendo. Yo creo que es muy importante usar el lenguaje que el cliente lo entienda. Tú puedes estar hablando con un cliente que es muy técnico y puedes hablar de fundamentales, puedes hablar de alfas, puedes hablar de un montón de conceptos que lógicamente a un ama de casa no se lo puedes contar, pero eso no quiere decir que el ama de casa no tenga un perfil para invertir, porque lo tiene y igual le gusta la renta variable. Entonces, tiene que entender dónde entra, cómo entra, cuándo entra y qué se puede encontrar a medio y a largo plazo. Y esta clienta que venía con un depósito del 0,25 hace más de 2 años, porque empezamos en febrero de 2019, es una cliente en estos momentos que su perfil era muchísimo más agresivo o mucho más dinámico del que en su momento Kutxabank, en la entidad en la que estaba, le hizo creer, y está encantada ahora con fondos, y es la que me llama y encima entra y he encontrado este fondo, y ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Está encantada, encantada. Bueno, pues eso es que has hecho bien el trabajo, Ainhoa, o sea, que fenomenal. Que muchas veces decimos siempre lo mismo, o sea, más que hablar de mercados con los clientes y demás, lo que hay que hacer es hablar de educación financiera, es hacerles entender bien dónde van a invertir, porque para que no se lleven sorpresas, porque yo creo que es lo más importante. Siempre nos dejamos llevar por esas ganas de obtener rentabilidad sin saber lo que hay detrás, pero como nos da rentabilidad, pues queremos estar ahí. Bueno, no, hay que saber por qué está esa rentabilidad, y yo creo que esa labor la hacéis muy bien. Así que te felicitamos por eso. Mira, Ainhoa, sabemos que para Bankinter, que es una de las redes con mayor discrecionalidad en España, pues Bilbao es una de las plazas más importantes de España. ¿Nos contarías qué os diferencia y cómo habéis logrado ese posicionamiento tan bueno en todo el País Vasco? Sí, a ver, yo creo que en ese aspecto hay dos factores importantes. Por un lado, yo creo que Bilbao es una plaza que siempre ha tenido una cultura financiera relativamente alta, es una plaza donde tenemos bolsa, es una plaza donde nacía un niño y no se le abría una cuenta de ahorro, se le abría una cuenta de valores, y normalmente se compraba Banco Bilbao y lo que en su momento era Iberduero. Es una plaza en donde la cultura financiera del producto financiero de renta variable está muy, muy, muy presente en el día a día. Y luego también creo que Bilbao y Euskadi son una plaza con un tejido empresarial importante. Muchos emprendedores, muchos profesionales autónomos, pymes, medianas, grandes empresas, que también marcan el carácter de la gente. Son personas que ya de por sí, un emprendedor, una persona que ha montado un negocio, es una persona, como decimos aquí, echada para adelante. Uh-huh. Entonces, a nivel financiero y a nivel de productos, también son gente que cuando eligen un producto también son muy echados para adelante. Yo tengo clientes que me vienen y me dicen, no, es que tengo una cartera de acciones, ¿y por qué no hacemos un fondo? No, que eso tiene mucho riesgo. Digo, no, ya, ¿y tu cartera de acciones? No. Ya, bueno, claro. O sea, están muy, muy tranquilos en la renta variable y no se dan cuenta que un fondo al final, en muchos casos, no deja de ser más que eso. Pero sí que creo que hay un sustrato en la sociedad que hace que este tipo de productos sean mucho más fáciles de explicar, porque venimos de una cultura
también que nos marca. Ojalá cualquiera que nos escuche ponga en práctica lo que nos acabas de contar, ¿no? Ainhoa, que, oye, cuando nazca un hijo, un sobrino o un hijo de un amigo, abrir una cuenta de valores. Eso nos ayudaría a toda España en general a aumentar nuestra cultura financiera sin duda, ¿no? Sí, sí. Yo tengo acciones del Banco Bilbao, yo tengo 41 años y yo tengo acciones del Banco Bilbao en su momento compradas en aquella época. Imagínate. Qué bien. Es un dato muy interesante, ¿sabes? Porque esta es una pregunta que generalmente hacemos para conocer cada tipo de inversor, ¿no? Muchas veces hablas con asesores en Murcia, en Pamplona, contigo que estás en Bilbao, y si hay ligeras diferencias, ¿no? Que te encuentras por toda España, esta es una de ellas, seguramente de las más interesantes. Ainhoa, si tuviésemos que viajar en el tiempo y ver nuestra industria dentro de 10 o 15 años, ¿cuál crees que serán las principales diferencias que nos encontraríamos con respecto a la industria de hoy? O sea, ¿qué elementos están evolucionando de forma estructural, según tu opinión, para el futuro? Mira, yo creo que la banca, el asesoramiento ya viene de un gran cambio estructural. El cliente ya empieza a pensar más por sí mismo. Creo que empieza a tener más cultura financiera y en ese aspecto los asesores financieros, que muchas veces somos independientes, que realmente no venimos marcados por un producto bancario, pues tenemos un papel muy, muy importante y creo que cada vez los clientes lo demandan más. La banca tradicional está en un proceso de cierre, está en un proceso de reagrupación, de cierre, hace que después del COVID tengas que estar pidiendo cita previa para ir al banco, las gestiones son mucho más engorrosas, conseguir hablar con una oficina cada vez es más complicado. Y yo creo que el asesor financiero da precisamente eso, da ese carácter personal y profesional a la gestión que en estos momentos el cliente está demandando. Al final, a mí cuando me llama un cliente, yo tengo muy claro, yo me sé su historia, yo me cuido para tener toda la información de ese cliente porque me ayuda a la hora de asesorarle en un producto u otro. Entonces, cuando me llama, no me llama un número, me llama fulanito, o me llama María, o me llama Aitor, o me llama Unai. ¿Por qué? Porque son mis clientes y levanto el teléfono ya respondiéndoles con el nombre. No están llamando a una central que no saben dónde les van a coger. Y yo creo que el futuro vamos encaminado a este tipo de gestión, más a una gestión cercana al family office estadounidense, a una estructura mucho más personalizada, más centrada en el asesor que muchas veces en la propia entidad. Y yo creo que en eso Bankinter, yo creo que lo está haciendo muy bien, porque realmente la selección que está haciendo de agentes es muy buena. Somos asesores independientes, profesionales, y Bankinter nos da una estructura abierta tan brutal que nos permite hacer un asesoramiento como el que nos gusta hacer. Pues qué bien. La verdad es que sí. Yo creo que es dentro de 10, 15 años nuestra industria habrá cambiado sin ninguna duda. Y sobre todo, no solamente la industria financiera, la industria de gestión de activos, la del asesoramiento financiero. Sí. Ahí estamos de acuerdo contigo. De hecho, ligado con esto, EFPA España, que sabemos todos que es la entidad certificadora de los asesores financieros, pues reivindica el papel de los asesores financieros en la fase de recuperación post-COVID, ¿vale? Habéis jugado un papel muy importante, sobre todo cuando no se podía estar físicamente con vuestro cliente y sobre todo en un momento de turbulencias brutales en los mercados. Habéis jugado un papel fundamental. Pero, ¿qué papel jugará el asesoramiento financiero y vosotros, los profesionales, en este escenario tras la crisis del COVID-19? Pues mira, yo creo que el papel que hemos jugado los asesores ha sido mucho de contención y de tranquilidad para los clientes, efectivamente en un momento con muchas turbulencias y sobre todo en un momento en que la gente se ha encontrado metida en casa y con mucho tiempo para pensar. Y la mente te juega malas pasadas y te da por pensar y por darle vueltas a muchas cosas. Entonces, yo creo que se ha hecho una labor de contención muy importante, de transmitir tranquilidad a los clientes, de explicarles que es un momento puntual. Y yo creo que esa transición que se ha hecho ha venido para quedarse. O
O sea, los asesores, yo creo que en ese aspecto se ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo que ya se venía haciendo, pero que ahora se ha valorado todavía más, porque yo siempre digo lo mismo, cuando las bolsas suben y cuando los fondos dan muy buenas rentabilidades, aquí todo el mundo parece que sabe invertir. El tema es cómo hacerlo cuando viene realmente un momento complicado, cuando los mercados se ponen en contra, cuando una acción te baja intradía más de un 20%. Entonces es cuando realmente el asesor tiene que sacar a relucir todos esos conocimientos. Y yo creo que ahí se ha demostrado realmente la profesionalidad del sector de los agentes. No solo en lo que es el asesoramiento, sino en la parte, yo creo, más emocional y más psicológica hacia el cliente. Yo creo que ahí se ha hecho muy bien, se ha hecho una labor muy buena. Ainhoa, con esta sintonía nos metemos en un faro sobre el mar. Un faro destinado a iluminar la travesía de todos los que navegamos por los mares de la inversión. En este espacio, Ainhoa, aprovechamos la visita vuestra, la visita de nuestros expertos, y os pedimos que nos ayudéis a comprender conceptos fundamentales para poder tomar las decisiones correctas. A ti, Ainhoa, te hemos pedido que nos expliques qué es y qué significa la tasa libre de riesgo. Vale, pues yo encantada de ofreceros mi visión de lo que para mí es la tasa libre de riesgo. Cuando un cliente te viene porque ha leído en algún artículo, son preguntas al final que los clientes te terminan haciendo. Ay, no, ¿qué es la tasa libre de riesgo? Pues es la tasa en la que yo invierto en un producto el cual está libre de riesgo, no tiene riesgo, no estoy arriesgando nada. Como he dicho antes, venimos de un escenario hace unos años, ya tampoco tanto, pero como ha cambiado tanto, parece que ha pasado mucho tiempo, hace 7, 8, 9 años, con unos depósitos que se podía llegar a entender en ese momento que era una tasa libre de riesgo, con un producto en el que tú podías invertir, sabías que ibas a recuperar el capital y que ibas a recuperar unos intereses con unos tipos muy altos. Hoy en día, cualquiera que vaya a una entidad financiera y pida un producto que tenga capital garantizado, pues yo creo que por encima del 0,10, 0,15 es complicado encontrar cualquier tipo de producto. Y yo ligo mucho el concepto de tasa libre de riesgo con el concepto de inflación. No tenemos que olvidar que nosotros o la visión de un cliente tiene que ser por lo menos conseguir una rentabilidad pareja a la inflación, porque si no, realmente nuestro poder adquisitivo se reduce. Entonces, a día de hoy, invertir en un producto con una tasa libre de riesgo es muy complicado. Es muy complicado por la rentabilidad que le podemos sacar en un escenario como en el que estamos ahora, con una inflación que parece que ya empieza a subir. Y yo lo que hago en ese proceso didáctico que hago con los clientes es explicarles que sí existe productos, cuando existe una tasa libre de riesgo, existe un producto en el que tú no tengas ningún tipo de riesgo, pero que tal vez el momento actual no te permita hacer ese tipo de inversión, porque estamos hablando de una inflación que es superior a la rentabilidad que tú le puedes sacar en ese tipo de productos. Yo me acuerdo cuando empecé hace muchos años en banca que la gente te hablaba de bonos, te hablaba de letras del tesoro. Hoy en día parece que es un producto que ha desaparecido, el cliente no te lo demanda, te viene hablando de criptomonedas, dices, madre mía de mi vida, ¿dónde ha cambiado tu visión de mercado? Que me venías hablando de bonos del tesoro y me hablas ahora de criptomonedas. Entonces, yo creo que ese proceso de aprendizaje que yo hago con mis clientes evoluciona con el tiempo, evoluciona con las circunstancias. Y creo que es importante, creo que hay que darle ese valor y dentro de los conceptos, pues eso, la tasa libre de riesgo es uno de los más que te piden los clientes que les expliques. Nos trasladamos ahora, Ainhoa, a la zona chill out, al rincón más relajado de nuestra casa. Para nosotros el cuestionario final es una excusa para acercarnos a tu parte más personal y queremos hablar en esta sección de sueños, pasiones, ¿no? Y de todas esas cosas que nos definen como persona,
nos hacen únicos y va a permitir a todos nuestros oyentes conocerte aún mejor. Así que, Ainhoa, empezamos y te preguntamos la primera pregunta. Si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría aprender? Me encantó esta pregunta cuando me la hicisteis, porque yo realmente, si volviera a nacer, una de las cosas que me gustaría aprender es mecanografía. Y ya sé que suena muy raro, pero es que hoy en día todos estamos delante de un ordenador. En mayor o menor medida, todos pasamos mucho tiempo al cabo del día delante de un ordenador. Y yo te puedo jurar que con los 4 dedos con los que yo escribo es complicado. Y también que a mi edad no me veo para aprender. Pero me encantaría haber aprendido mecanografía. Oye, esta es una respuesta que damos generalmente, pero que nunca es tarde, ¿eh? Sí, también es verdad. Ahí te tengo que dar toda la razón. Y a tu edad eres joven. No digas a tu edad que lo ves difícil. Ya que la desvelaste, es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Ainhoa, ¿y qué es lo que más echas de menos de tu infancia? Pues mira, yo he tenido una infancia, me imagino que como la mayoría, una infancia preciosa, increíble, en la que he disfrutado muchísimo. Pero ¿sabes qué pasa? Que mi yo de ahora, el que tengo ahora, lo que estoy viviendo en estos momentos, es un momento perfecto. No he hecho nada de menos porque todo lo que he tenido me ha traído al momento actual. Y no hay nada que yo haya sentido como una carencia. Y si la he sentido, también me ayudó para llegar al momento actual, así que es perfecto, es perfecto. Qué bien, qué bien. ¿El grupo o artista al que más has escuchado en tu vida, aunque ya no lo pongas tanto? Pues mira, a mí me encanta Joaquín Sabina. Me parece un artista cuyas letras no solo hay que sentarse a oír, sino hay que sentarse a escucharlas, a entenderlas, a buscar la historia que cuenta por detrás. Me parece un artista que traslada unas ideas, unas historias, unas vivencias que me parecen increíbles, la verdad. ¿Y cuál es tu especialidad culinaria, Ainhoa? Bueno, como buena chica del norte, a mí me gusta cocinar y comer. La verdad es que cocino mucho, pero si le preguntarais a mi hija cuál es mi plato, mi plato estrella, os diría que espaguetis de calabacín. Con 9 años y espaguetis de calabacín. Mira, esta pregunta es trampa porque nosotros la apuntamos y luego pedimos degustación. Oye, pues no hay ningún problema. Bueno, lo que faltaba, aquí en el norte se come muy bien, así que ya sabéis que cuando queráis podéis venir. Exacto, apuntadísimo. Mira, Ainhoa, ¿y un momento histórico que te habría gustado vivir? Pues mira, si miro ahora, creo que el momento histórico que me gustaría vivir todavía no ha llegado. Creo que si tengo suerte lo viviré. No sé si podré o no, pero todavía no ha llegado. Pero si miro para atrás y pienso algún momento que me hubiera gustado ver por un agujerito y me hubiera gustado vivir, es el antiguo Egipto. A mí me encanta la historia y la historia egipcia es algo que me ha fascinado toda mi vida y me encantaría haberla vivido. Qué interesante, seguro. ¿Esa pasión tuya que no todo el mundo conoce? Tirarme en paracaídas. Paracaídas. Hace ya hace unos cuantos años me lo regalaron por mi cumpleaños. Me tiré en un avión a 5.000 metros en un pueblecito cerca de Madrid. Fue 1 minuto y medio de caída libre y luego con el parapente y yo, disfruté, descubrí una pasión que yo no conocía y de hecho quiero volver a repetir, y le invito a mi cuñado que me dijo en su momento que quería tirarse conmigo a poner fecha porque me encantaría volver a repetirlo y se lo recomiendo a todo el mundo. Ponle este minuto de oro a tu cuñado, sí, ¿verdad? cuando tengamos el programa listo. Sí. Ainhoa, ¿y qué sueño te queda por cumplir? Pues mira, esto que dicen de plantar un árbol y demás, a mí me gustaría escribir un libro. Creo que estoy acumulando una serie de vivencias, de experiencias, que seguro que a alguien le pueden servir. Y me encantaría poder trasladarlo a un libro. Solo que creo que todavía me queda mucho por vivir antes de escribirlo. Pues ánimo. ¿Dónde construirías, Ainhoa, una casa sobre el mar? Esa es fácil. Esa es muy fácil. Pues yo la construiría aquí en el norte, mirando al mar Cantábrico, encima de unos acantilados y oyendo rugir el mar, en un día como el que hace hoy, lloviendo, oscuro, viendo realmente la naturaleza en estado puro.
Oye, Ainhoa, una respuesta más interesante que la otra. Muchas gracias por participar, por compartir con nosotros todas estas vivencias, por abrirte de ese modo. Te conocemos ahora mucho mejor y más. Ha sido un placer compartir estos momentos y hacerte miembro de esta casa que sigue creciendo, que sigue consolidándose. Formas parte de ella y queda así abierta para ti. Oye, pues muchísimas gracias. Yo encantada de haber podido colaborar con vosotros. Fenomenal, Ainhoa. Muchísimas gracias. Te hemos conocido más, como decía al principio en la introducción. Hemos tenido el placer de conocerte hace poco y la verdad es que nos cautivaste y por eso queríamos contar contigo en el programa. Así que gracias por haberte abierto un poquito más y habernos dejado conocerte esa parte más personal tuya. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Ainhoa. Hasta pronto. Así continuamos con esta nueva travesía de nuestro podcast Una casa sobre el mar, un espacio con el que queremos ayudar a tomar decisiones inteligentes acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y si te ha gustado el programa, por favor suscríbete. También nos puedes seguir en nuestra página web www.unacasasobrelmar.com. También tenemos Twitter, @casasobrelmar. Y también tenemos LinkedIn, Una Casa sobre el Mar. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.